tema que quiero compartirte hoy es un tema que te va a hacer pensar bastante. Estoy seguro, te va a hacer pensar bastante, porque arranco con una pregunta. La misma pregunta que el gobernador Poncio Pilato le hizo a la multitud cuando Jesús había sido entregado, ya había sido tomado preso, estaba prisionero, y Pilato le hizo una pregunta a la multitud. La pregunta de Pilato fue: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y esta es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué harás tú de Jesús llamado el Cristo? ¿Por qué? Porque esta es una de las interrogantes más poderosas y con peso eterno que cualquier persona, cualquier ser humano debería hacérsela. Primero, porque el plan de Dios es que toda persona que pretenda acercarse a Dios lo haga a través de Jesucristo. El único camino, la única verdad, el único medio, el puente por el cual el ser humano se puede acercar a Dios es a través de Jesucristo. Entonces, si no hay otro nombre y si no hay otro camino por el cual una persona se pueda acercar a Dios y pueda encontrarse y tener una experiencia profunda con Dios, a no ser a través de Jesucristo, tú debes considerar conmigo que esa interrogante, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo?, es fundamental que cualquier persona pueda responder. Bueno, te cuento un poquito, te introduzco en el panorama del Nuevo Testamento cómo estaban las cosas. Jesucristo ya había sido entregado por Judas. Jesucristo ya había sido entregado, ya lo habían vendido por 30 monedas de plata. Ahora estaba delante del gobernador después que lo habían golpeado, maltratado. Y si tú lees el texto bíblico, los evangelios tratan de esto, pero te quiero decir que el evangelio de Mateo tiene algunos detalles adicionales que los otros evangelios, ¿te acordás? Los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues Mateo, que fue escrito para el pueblo judío especialmente, trata de algunos detalles, tiene algunos detalles que son muy importantes que los otros omiten. Fíjate que en Mateo 27, capítulo 27, versículo 18 y 19, hay dos detalles interesantísimos. Fíjate que dice: porque él sabía que le habían entregado por envidia. O sea, el gobernador Pilato sabía que a Jesucristo le habían entregado por envidia. La segunda cosa, en el versículo 19, que tú podés leer, dice que estando él sentado en el tribunal, su mujer, la propia esposa del gobernador Pilato, le mandó un aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Sabes qué quiero decirte? La conciencia del gobernador Pilato sabía que no había nada de mal en Jesús, que las acusaciones que pesaban sobre él no tenían nada que ver, eran inventos, eran cuentos, eran acusaciones falsas. La verdad que Pilato ya se había dado cuenta era que toda aquella gente que lo estaba acusando a Jesucristo lo estaba haciendo por envidia. ¿Sí? Y bueno, aparte de saber, de tener conciencia que habían acusaciones infundadas y basadas apenas y motivadas apenas por la envidia que le tenían los líderes religiosos, se suma
el testimonio de su propia esposa. La propia esposa del gobernador tuvo un sueño en esa misma noche y al ver toda la situación como se estaba dando y todas las acusaciones que se estaban haciendo y cada vez más su propio esposo involucrándose en algo que terminaría seguramente en muerte, porque ese era el deseo de los líderes religiosos, que Jesús desapareciera, le manda a decir a su esposo: no te involucres. Un buen consejo de la esposa del gobernador: no te involucres, no tengas nada que ver con ese justo. ¿Sabes qué estoy leyendo en esto acá? Que la propia esposa del gobernador sabía que Jesús no tenía nada que ver y que era justo. En el próximo blog voy a regresar para contarte un poquito cómo se dieron las cosas y cuál es la decisión que pesa sobre tus hombros también. En el blog anterior te estaba diciendo que la propia esposa del gobernador sabía de la inocencia que tenía Jesucristo. Le dio un buen consejo. Normalmente, generalmente, hay esposas que dan un buen consejo. Y la esposa del gobernador le dio un excelente consejo a su esposo: no te involucres, no tengas nada que ver, este hombre es justo. Yo sufrí mucho en un sueño que tuve esta noche por causa de él. O sea, quién sabe, la esposa del gobernador tuvo un sueño y en ese sueño le aparecieron las imágenes de todas las cosas que le harían a Jesucristo, por las que tendría que pasar. Lo cierto es que al gobernador le llegó la información de la propia esposa que Jesús era inocente, que no tenía nada que ver con esa historia. Pero lo cierto es que Pilato enfrenta a la multitud de acusadores y les hace una pregunta que jamás podría haberla hecho. ¿Por qué? La pregunta es: ¿qué haré entonces de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. ¿Te das cuenta que Pilato, sabiendo de la inocencia de Jesús, sabiendo de que le tenían envidia, sabiendo que que Jesús no tenía nada que ver con las acusaciones que le hacían, le pregunta a una multitud de líderes religiosos enardecidos que habían visto esta situación como la posibilidad de verse libre del enorme problema que estaban teniendo. Ahora le pregunta a la multitud: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Le preguntaba a la multitud y todos al mismo tiempo le dijeron: crucificalo. Si tú paras un poquito para pensar, si había una persona que tenía autoridad allí para decir: paren un poco, este hombre es inocente, lo voy a soltar y lo voy a proteger, la multitud de líderes religiosos no podría haber hecho absolutamente nada, porque el gobernador de la provincia romana estaba tomando una determinación de inocentar al inocente. ¿Te das cuenta? Pero el gobernador quiso que la gente le dijera a él qué debería hacer con Jesús. Bueno, la respuesta ya la sabemos. La respuesta fue que todos dijeron: crucificarlo. En su corazón, en su conciencia, Pilato sabía que algo estaba mal, que algo estaba muy mal. Más bien, la Biblia dice que él intentó persuadir a esos líderes, pero sin ejercer, digamos, como se utiliza el término hoy, sin voluntad política. Trató de, para quedar bien, convencer, un intento más de negociar con la multitud para que lo dejaran libre. Y en el versículo 24
dice, viendo Pilato que no conseguía nada, sino más bien que se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud. Bueno, con esto acá, en este texto, me quiero detener un minuto. Pilato, acto seguido, a preguntarle a los religiosos, a los acusadores, ¿qué debería ser de Jesús? La respuesta no se hizo esperar, crucificarlo. Pilato, intentó nuevamente convencerlos, no lo logró y adoptó la ceremonia de lavarse las manos. Hasta hoy hay una expresión que muchas personas muchas veces las utilizan: yo no tengo nada que ver, me lavo las manos. ¿Sabes qué? Y aquí es donde reside la gran dificultad. Absolutamente ninguna persona puede lavarse las manos con relación a Jesucristo. Absolutamente no hay un ser humano, una persona en este planeta que pueda decir: yo no tengo nada que ver, a mí no me consultaron, a mí no me preguntaron, me lavo las manos. Y fue el error de Pilato. Él se equivocó pensando que con la simple ceremonia de traer agua en una palangana y lavarse las manos, él estaría libre del peso de la responsabilidad de tener que decidir qué haría con Jesús llamado el Cristo. ¿Sabes qué? Nadie, absolutamente ninguna persona, está libre de la responsabilidad de tener que decidir qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo. Hasta yo te invito que tú le hables a tu conciencia, ahí adentro de tu mente, en tu corazón, y puedas hacerte esta pregunta que te estoy haciendo, pero de modo personal. Tú te la podés hacer de una manera bien práctica y podés pensar en lo que te estoy diciendo, o podés repetir esta frase que te estoy diciendo. La frase es: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Pregunta: ¿qué harás tú de Jesús llamado el Cristo? Pues en esta ocasión tú te estás confrontando con esta pregunta que solo tú podés responder. Nadie lo puede responder por ti. Nadie la puede responder. Nadie te puede decir qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Mi amigo, mi amiga, esta es una decisión eterna. Esta es una decisión que tiene peso eterno. La respuesta a la pregunta ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Solamente la tenés tú y nadie más que tú. En el próximo blog voy a regresar con la conclusión de este mensaje y por supuesto con la oración final. Ya regreso. Amigo, amiga, llegamos a la parte final del programa y quiero trabajar un poquito y quiero explicarte un poquito por qué es tan importante que tú tengas la respuesta a esta pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Pilato se equivocó al pensar que al lavarse las manos él no tendría nada que ver con la historia de Jesús. Pero en verdad, tenemos que entender que en el plan de Dios, Jesucristo tenía que venir al mundo, nacer como un bebé humano cualquiera. En el plan de Dios, Jesucristo
tenía que despojarse a sí mismo de toda su divinidad. En otras palabras, dejaría su gloria, dejaría su trono, dejaría de ocupar su lugar en el trono de Dios como hijo de Dios, y tendría que venir aquí a nacer como un ser humano cualquiera. De esta manera la palabra dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y ese Jesús nació como un bebé humano, creció como un bebé humano, corrió como un niño, estudió como un niño. A los 12 años tenía una conciencia bien clara, perfecta, de cuál era su misión en esta tierra. Cuando lo vemos disputando con los líderes religiosos al respecto de la Torá, más adelante, alrededor de los 30 años, empieza su ministerio. Y en ese su ministerio vemos que Dios lo ungió con Espíritu Santo, lo ungió con Espíritu Santo y poder, y Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos del diablo. Te recuerdo esto: Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos del diablo. Llegó a la cruz de esta manera, lo entregaron, pasó por las manos de Pilato. Si tú estudias un poquito a fondo la historia de todo el tormento de Jesús, la ley decía que ningún hombre podía ser azotado 40 veces. Jesús fue azotado 39 veces. El látigo romano tenía 7 puntas. Y si tú te das cuenta, 39 golpes por 7 puntas fueron 273 azotes que destruyeron su espalda, sus nervios, sus tendones. Pero eso no fue nada. Cuando Él fue crucificado, el peso de todo el pecado de la raza humana fue colocado sobre Él. El peso de toda la maldad, de todo el pecado, de toda la culpa del ser humano fue colocado sobre Él. De esta manera, Él se sintió desamparado de Dios, porque en ese momento fue el único momento en que Él estuvo en pecado, por mí y por ti. Pero no solo eso. Isaías 53, versículo 4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores sobre su propio cuerpo. ¿Te das cuenta? El paquete está completo, te ofrece paz, pero también te ofrece perdón, pero también te ofrece sanidad para tu cuerpo. De esta manera es fundamental que tú entiendas que la única manera que el ser humano tiene para acercarse a Dios es a través de Jesucristo, el sacrificio perfecto. Antiguamente los hombres, para acercarse a Dios, tenían que ofrecer un sacrificio de un animal. Ahora, después que Jesucristo fue sacrificado en la cruz, ya no resta sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Y de esta manera es el único camino para todos aquellos que desean acercarse a Dios. Si tú sos una persona que estás cansado de la vida que estás viviendo, si tú sos una persona que necesitas paz, pues necesitas de Jesús, porque Él es el príncipe de la paz. Si tú sos una persona que tenés dificultades para dormir, sufrís de insomnio o de un simple dolor de cabeza a un simple dolor de dedo, tú tenés que entender que el plan de Dios no es que tú tengas dolor o cualquier enfermedad sobre tu cuerpo. Si tú tenés algún tipo de paranoia, algún tipo de fobia, tú tenés que entender que Jesucristo murió para hacerte libre. Y es por eso que cada persona debe por sí misma responder a esta pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Al igual
muchas personas, al igual que Pilato hizo en el pasado, lo están haciendo hoy. Quieren que sus amigos decidan qué es lo que él debe hacer con Jesús llamado el Cristo. Hay muchos hijos que quieren que sus padres decidan por ellos qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Hay muchos varones que quieren que sus esposas decidan por ellos. Y hay muchas esposas que quieren que sus esposos decidan por ellas qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Pero lo que hay que entender es que Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Y por lo tanto, tú como persona, mi querido, mi querida, no te podés lavar las manos con Jesucristo. Tú tenés que decidir qué hacer con Jesús llamado el Cristo. Solo te quedan dos decisiones. ¿Lo recibís como Señor y Salvador de tu vida? ¿Lo invitás a entrar a tu vida? ¿O lo rechazás y decís, no, me lavo las manos, no tengo nada que ver? Eso tiene un peso eterno, que en el próximo programa te voy a estar mencionando. Pero te invito, a ti que querés decidirte en tu corazón para invitar a Jesús a entrar a tu vida, que hagas esta oración. Dios, en el nombre de Jesús he entendido que Jesucristo es la puerta y es el único camino que me acerca a ti. Y yo quiero aceptar el sacrificio de Jesús y lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Le rindo mi vida, le entrego mi vida y te pido que el Espíritu Santo pase a vivir dentro de mí a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Agenda PDB. Agenda PDB. Noche de los imposibles. Adoración, palabra, milagros de Jesús. Todos los jueves a las 20 y 30 horas. Jóvenes entrenándose para cumplir la gran comisión. Todos los sábados 20 y 30 horas. Culto de la familia. Un tiempo de adoración en familia. Todos los domingos a las 20 y 30 horas.